La siguiente estructura anatómica a estudiar va a ser la próstata. Esta es considerada como la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculino. Sus dimensiones van a estar dadas aproximadamente por 3 centímetros de largo, 4 de ancho y 2 centímetros de profundidad. Esta es, como ya mencioné, es una masa glandular que va a rodear en el hombre la parte inicial de la uretra, como podemos observar. Su forma va a estar comparada con el tamaño de una nuez y su forma Rubier la compara como una castaña o un cono que ligeramente aplanado de anterior a posterior. Su coloración en el cuerpo es blanquecina y se le considera con una consistencia bastante firme. Va a estar situada inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del perine y anterior al recto. Además que es posterior también a la sínfisis púbica. Como ya mencioné, pues va a estar alrededor de la uretra y de las vías espermáticas. La próstata juega un papel vital en la reproducción masculina. Realiza la función de almacenar y expulsar el semen. También acumula líquido blanquecino y viscoso en el que se mezclan los espermatozoides. Y también tiene una función adicional, que es la de cerrar o presionar la vejiga para que la orina no se mezcle y se contamine con el semen. Por lo tanto, si esta no funciona correctamente, se puede producir la incapacidad para eyacular y pueden producirse problemas para contener la orina. Pasando a la configuración externa de la próstata, en esta se van a distinguir una cara anterior, una cara posterior, dos caras inferolaterales, una base y un vértice. Aquí les traje un video para ejemplificar un poquito las caras. En la primera cara, la anterior, esta se va a considerar plana o ligeramente convexa. Va a estar cubierta por las fibras más altas del músculo esfínter externo de la uretra, a excepción de su parte más alta, que va a estar en proximidad inmediata con la vejiga urinaria. Más anteriormente vamos a encontrar la presencia de un plexo venoso prostático. La cara posterior es convexa y se considera inclinada de inferior a anterior. En su parte media vamos a encontrar un canal vertical que va a dividir la próstata en dos lóbulos laterales. Además, esta cara va a estar relacionada con la pared anterior del recto, la cual va a estar separada también por un tabique recto-vesical. La base va a estar dividida por un rodete saliente transversal, por lo que vamos a poder distinguir dos vertientes, uno anterior y uno posterior. El anterior va a estar estrechamente relacionado con la vejiga urinaria y con el orificio superior de la uretra prostática. Sin embargo, el posterior va a estar relacionado con las vesículas seminales y con los conductos deferentes, a los cuales van a seguir los conductos eyaculadores. También vamos a poder distinguir un lóbulo medio de la próstata, también conocida como comisura preseminal. Además, vamos a también poder ver el saliente posterior, que va a ser escotado en su parte media y va a recibir el nombre de comisura retroespermática o retroseminal. Por otro lado, vamos a tener el vértice, que va a ser alargado transversalmente y redondeado, que va a estar situado en el plano medio del perine, anterior al tabique retrovesical, y se va a ubicar de 3 a 4 centímetros aproximadamente del ano. Aunque no están claramente diferenciados desde el punto de vista anatómico, se suelen describir los siguientes lóbulos prostáticos. Se van a dividir principalmente en el istmo de la próstata, que ésta se encuentra anterior a la uretra. Va a ser sobre todo constituida por
tejido fibromuscular y va a representar la continuación superior del músculo esfínter externo de la uretra hasta el cuello de la vejiga y contiene poco o ningún tejido glandular. Por otro lado, vamos a encontrar dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Estos van a estar a su vez divididos por el istmo y posteriormente por un surco longitudinal central poco profundo. Estos se suelen dividir en 4 lobulillos indistintos, que van a estar definidos por su relación con la uretra y los conductos eyaculadores. Vamos a tener un lobulillo infero-posterior que se va a situar posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculadores. El lobulillo inferolateral va a estar directamente, como su nombre lo dice, lateral a la uretra y forma la mayor parte del lóbulo derecho o del izquierdo. Vamos a encontrar también un lobulillo superomedial que va a ser el profundo al lobulillo inferoposterior y va a rodear al conducto eyaculador. Y por último, el lobulillo anteromedial que va a ser profundo al lobulillo inferolateral y va a estar directamente lateral a la uretra. Aquí les traje un video. La próstata. Vamos a quitar la cápsula y vamos a encontrar pues los respectivos lobulillos. Otro punto importante son los conductillos prostáticos, que vamos a encontrar aproximadamente de 20 a 30, y estos se van a abrir principalmente en los senos prostáticos, que se encuentran a cada lado del colículo seminal en la pared posterior de la uretra prostática. Como ya sabemos, el líquido prostático es poco espeso y de aspecto lechoso que va a proporcionar aproximadamente el 20% del volumen del semen, que como ya sabemos es una mezcla de secreciones producidas por el testículo, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas vulvouretrales, que van a proporcionar el vehículo para transportar los espermatozoides. Los conductillos también van a desempeñar un papel en la activación de los espermatozoides. La vascularización de la próstata va a estar dada principalmente por las arterias prostáticas, que van a ser ramas de la arteria ilíaca interna y en especial de las arterias vesicales inferiores y también de las arterias pudenda interna y recta medial. Las venas se van a unir para formar el plexo venoso prostático, que va a estar alrededor de la base y de los lados de la próstata. Este plexo, entre la cápsula fibrosa de la próstata y la vaina prostática, va a drenar en las venas ilíacas internas. Este plexo venoso prostático se va a continuar superiormente con el plexo venoso vesical y se va a comunicar posteriormente con el plexo venoso vertebral interno. Los vasos linfáticos que parten de la próstata forman en la superficie del órgano una red periprostática. De la parte posterior de esta red van a nacer varios colectores que van a formar 4 pedículos: un pedículo ilíaco externo, un pedículo ilíaco interno, un pedículo posterior y, por último, un pedículo inferior. Los nervios de la próstata van a proceder la mayoría del plexo hipogástrico inferior. Por último, vamos a ver a las glándulas vulvouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper. Estas son 2 pequeñas masas glandulares del grosor de un hueso de cereza o del tamaño de un guisante, que están situadas una a la derecha y otra a la izquierda, superiormente a los extremos laterales salientes del bulbo del pene. Pueden encontrarse en el espesor transverso profundo del perine, en la parte posterior e inferior del músculo esfínter externo de la uretra.
Bueno, el tamaño aproximadamente va a ser de 3 a 5 milímetros de diámetro y su función principal va a ser la de secretar un moco espeso que va a funcionar para la lubricación uretral durante la eyaculación. Este líquido viscoso va a constituir la primera fracción del semen. Como podemos observar en las imágenes, estas glándulas van a estar situadas en la raíz del pene, en la región posterolateral a la porción intermedia de la uretra y van a estar contenidas en el esfínter externo de la uretra. De cada glándula va a partir un conducto excretor que se va a dirigir oblicuamente en sentido anterior y medial, cada una hacia el lado opuesto. Estas van a discurrir en paralelo primero a través del bulbo del pene y después en el espesor de la pared uretral. Estos representan una longitud de 3 a 4 centímetros y se van a abrir en la uretra en la parte inferior del conducto. También en la parte anterior del fondo del saco del bulbo del pene. Bueno, su secreción de aspecto mucoso va a entrar en la uretra durante la excitación sexual. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.